Gómez, él es presidente de la Junta Directiva de Fendipetrol. Expertos o especialistas, forma parte del gremio de distribución de combustibles. ¿Cómo está, señor Gómez? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué decirle a los colombianos que todos los días tienen que estar en sus vehículos tanqueando si mes a mes se les va incrementando? ¿Por qué el gobierno nacional ha tomado estas determinaciones de incrementándolo y que así ya va esa tendencia desde hace 8 meses? Bueno, inicialmente un saludo muy especial para toda tu teleaudiencia. Lo segundo, explicarle de manera muy breve que Fendipetrol es una organización de carácter gremial con 53 años de vida y que agrupa a los distribuidores minoristas de combustible, es decir, los propietarios de estaciones de servicio que prestan un servicio público, como está definido en la ley, a la comunidad en general a través de las estaciones de servicio en el país. El comportamiento de los precios internos de los combustibles en Colombia fundamentalmente obedece a dos variables de tipo económico. La primera, el comportamiento de la TRM, es decir, el comportamiento del dólar en el país o de la tasa de cambio, y el segundo, el comportamiento del precio internacional del barril de petróleo. Eso fundamentalmente serían las dos variables de tipo económico que deberían tenerse en cuenta para establecer el precio interno de los combustibles en el país. Sin embargo, hay una tercera variable que yo pensaría que es la variable que tiene mayor relevancia, y es el tema político. Hemos visto cómo durante el gobierno pasado el presidente Duque y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, fueron muy cuidadosos en manejar los incrementos de los precios de los combustibles. Sin embargo, como usted lo expresó en la pregunta, a partir del mes de agosto que se posesionó el presidente Petro, la gasolina ha venido creciendo, sobre todo el precio de la gasolina corriente y extra, de una manera exponencial, subiendo cerca de 2.700 pesos en los 9 meses de este gobierno. Es un tema realmente histórico. Durante los 2 últimos años del gobierno de Duque, el incremento promedio de cada año fue de cerca de 900 pesos, cerca del 10.5%, y en lo que va corrido de estos 9 meses de gobierno ya ha subido cerca del 23%. Yo pensaría que, para concluir la respuesta, que ya el gobierno lo ha anunciado de manera sistemática. El nuevo ministro de Hacienda lo acabó de anunciar. Él pronostica que en un año la gasolina debe estar en cerca de 16.000 pesos el galón, y creo que la comunidad debe estar muy atenta a estos incrementos que se vienen. Señor Gómez, estos incrementos que consecutivamente se han hecho y que suman en promedio 2.700, 2.800 pesos, ¿ha impactado en ustedes como distribuidores minoristas en la venta de combustible? ¿Han sentido eso o pues por naturaleza se mantiene porque, por ejemplo, la gente se sigue movilizando, obviamente, y necesita la gasolina? Bueno, así es. En teoría, este combustible es un commodity que el consumidor final requiere o necesita para poder movilizarse y para poder hacer sus tareas diarias. Sin embargo, si comparamos con otros países como Uruguay, por ejemplo, cuando la gasolina o cuando la nafta, como se llama ya, sube, el comportamiento de la demanda realmente se comporta muy parecido. Es decir, no hay una relación directa entre el precio y la demanda. En países como Colombia no ocurre esto, y sencillamente porque aquí en Colombia existen combustibles sustitutos de la gasolina que le ofrecen una economía al consumidor final. Entonces, por estos incrementos que se han venido dando durante estos últimos 9 meses, hemos visto cómo la canasta energética del combustible ha variado y cómo muchos vehículos se han desplazado hacia combustibles alternativos, tales como el gas natural comprimido vehicular, y con un combustible relativamente nuevo para el tema de movilidad
en el país, como es el gas licuado de petróleo. Entonces la respuesta para concluir es sí va a haber y sí hay de hecho una disminución en la demanda, pero fundamentalmente producto de la migración de algunos vehículos a combustibles alternativos como el GNCB o como el GLP, y por último sí hay una golpe en la demanda, fundamentalmente por el decrecimiento económico que se está viviendo en Colombia. Bueno, mucho se ha hablado, o más bien la argumentación que el gobierno nacional da para hacer esos incrementos, señor Gómez, tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios. Por favor, usted que tiene conocimiento de cómo funciona este sector, explicarle a la audiencia qué es ese Fondo de Estabilización de Precios y para qué funciona y por qué hoy no está funcionando y antes sí. Bueno, él desde su creación ha funcionado. Desafortunadamente, cuando se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se creó fundamentalmente para garantizar una estabilidad de precios hacia el consumidor final. Si uno lee con detalle el acto administrativo a través del cual se creó este fondo, justamente lo que se buscaba era que el consumidor final, independientemente del comportamiento de la TRM o independientemente del comportamiento del precio internacional del barril de petróleo, no sintiera estos cambios de manera brusca. Es decir, que el fondo absorbiera estos cambios, fuesen hacia arriba o fuesen hacia abajo, y el comportamiento hacia el consumidor final no debería impactarse en más del 3.5%. Desafortunadamente, como les expresé en la primera respuesta, hay un componente en este tema, y es el componente político, y cada gobierno maneja la política pública de precios de los combustibles como le provoque. En este gobierno sencillamente se ha tomado una decisión de incrementar de una manera agresiva el precio de los combustibles, y hemos visto cómo de acuerdo a lo que conversábamos, está subiendo en estos últimos meses, 9 meses, cerca de 2.700, 2.800 pesos el galón de gasolina corriente. Entonces, como les decía, el fondo fundamentalmente se estableció para absorber estas variaciones en los precios internos de acuerdo a lo que pasara en el precio internacional del barril de petróleo y la TRM. Sí, bien. Para ustedes como distribuidores minoristas, ¿usted considera que estos incrementos que se están dando mes a mes, digamos, es una buena fórmula en el entendido de que tiene que llegar a niveles de precio de galón de 16,000 y que por lo menos este mes fue el mes que más subió, que fue de 600 pesos? Antes estábamos viendo incrementos de 200 hasta 400 pesos. Es de los meses consecutivos en donde han tenido incrementos, este ha sido el mucho más alto. ¿Cuál, digamos, para el mercado, por cómo funciona el mercado, cuál debería ser la forma en que deba incrementarse ese precio mes a mes? Bueno, fíjate, si uno revisa la política de precios a los combustibles para el consumidor final, en Colombia existe una línea de manejo de estos precios que se llama precio paridad internacional. Yo creo que el ministro de Hacienda lo dijo de una manera muy sabia. Eso debería ser así si todo el combustible que se consume en el país fuera combustible importado. Sí, pero las personas que conocemos un poquito de este tema, sabemos que gran parte del combustible que se consume en Colombia es combustible que no solamente se genera a partir del petróleo que sale acá de nuestro subsuelo, sino que adicional es un combustible que se refina en la refinería de Ecopetrol. Entonces, en este orden de ideas, no todo el combustible que se consume es importado, por lo tanto, no todo el combustible que se vende al consumidor final conlleva un subsidio por parte del gobierno a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Un segundo tema que yo creo que el gobierno y la comunidad deben tener en cuenta es que no podemos comparar los precios que se venden en Colombia con los precios que se venden
en que se vende el combustible en Estados Unidos, en Europa o inclusive en algunos países de Latinoamérica como Uruguay. Si bien en estos países el precio está rondando en algunos casos cerca de 25.000 o 30.000 pesos colombianos, no es menos cierto que en estos países el ingreso per cápita de la población es muchísimo, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo más alto que el ingreso per cápita de un colombiano. Entonces creo que hay que tener en cuenta todas estas situaciones cuando el gobierno tome una decisión referente al precio de los combustibles en Colombia. Usted se me adelantó a mi siguiente pregunta, pero quiero que por favor nos ayude a entenderlo mucho mejor, a que lo haga por favor con plastilina, y es que uno, de manera arbitraria, uno puede decir, bueno, aquí producimos petróleo, somos de hecho exportadores de petróleo y tenemos dos refinerías, la de Barranca Bermeja y la de Cartagena. Aquí en Cartagena hay una refinería. ¿Por qué nuestros precios tienen que casi que equipararse a los precios de la gasolina internacional si aquí podemos refinarlos y aquí podemos producirlos? ¿En qué porcentaje está esa torta del combustible que se consume aquí en Colombia en el término de lo que hay que importar y de lo que producimos? Y si Colombia está en la capacidad de producir la gasolina que se necesita equipararse por lo menos a la demanda. Bueno, el tema de la producción versus la demanda o el consumo en el país es fundamentalmente variable. Sí hay una importación de combustible, fundamentalmente diésel, pero pues lo que te decía yo en la pregunta anterior, la política de precios en Colombia desde hace algunos gobiernos es precio paridad internacional. Y eso quiere decir que aun cuando el combustible se produzca a partir del insumo principal, que es el petróleo que sale del subsuelo colombiano, y se refine a través de las dos refinerías más grandes que tiene el país, que es Barranca Bermeja o Reficar en Cartagena, el precio debe venderse de acuerdo a lo que costaría importar un barril de petróleo del mercado internacional. En algunos gobiernos el tema se manejó con mucha cautela, con mucho cuidado, justamente para no impactar al consumidor final de una manera muy fuerte. Sin embargo, pues hemos visto cómo el gobierno Petro realmente en este tema ha sido por un comportamiento definitivamente histórico. Como lo decíamos, la gasolina ha subido en estos últimos 9 meses, lo que no ha subido inclusive en 2 o 3 años acumulados en gobiernos anteriores. Bueno, básicamente entonces es política lo que está determinando ahí los precios y usted lo tiene claro, y es que como país ha decidido mantener esa paridad de precios a nivel internacional. Entonces, mi pregunta subsiguiente es, desde ustedes como agremiación, si hay alguna propuesta que sea llevada o que se podría llevar al gobierno nacional para justamente detener esta seguida de incrementos, o por lo menos detenerlo o bajarlo en el mejor de los casos. Siempre se habla de la famosa fórmula, la formulita que da al final el precio. ¿Hay alguna propuesta para cambiar esa fórmula que al final redunde en aliviar este golpe económico a los conductores? Bueno, ya el ministro de Hacienda justamente manifestó su intención de someter a un estudio el tema de la fórmula de precios de los combustibles. Si uno revisa esta fórmula de manera disciplinada, se da cuenta que está conformada fundamentalmente por lo que cuesta elaborar el combustible por parte de la refinería, más algunos costos asociados, como es el costo de marcación, el costo de transporte a través del poliducto y los márgenes mayorista y minorista, y adicionalmente una gran carga impositiva que tienen los combustibles en la mayoría de municipios,
que tienen que, perdón, en la mayoría, sí, en la mayoría de municipios del país, excepto en zonas de frontera, que tienen que ver con unos impuestos del orden nacional y con la sobretasa a la gasolina. Si me preguntas a mí, yo soy muy escéptico referente a esto. Yo creo que para nadie es un secreto que la política de este gobierno del presidente Petro es justamente desmotivar al consumidor final al consumo de combustibles fósiles y buscar que se genere una transición energética. Es un tema que a nuestra manera de ver, y así lo hemos manifestado de manera recurrente, esto no se hace con una varita mágica ni se hace de la noche a la mañana. Esto es un tema que, como su nombre lo indica, es un proceso de transición, va a requerir mucho tiempo porque ni que todos los carros o todos los propietarios de los vehículos se quisieran mover a otro tipo de combustibles como GNCB o como GLP. Los distribuidores de estos combustibles no están preparados hoy día con el número de talleres para hacer las conversiones, ni hay una red de estaciones todavía disponible para atender esta demanda, y mucho menos si queremos llegar al tema de la movilidad eléctrica. Sabemos que estos vehículos son supremamente costosos traerlos al país, y adicional, hoy día no existe una infraestructura para atender el consumo de todos estos vehículos. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que revisar con mucho mayor detalle este tipo de decisiones, porque seguramente yo diría que todas estas decisiones de alguna forma pueden terminar desatando un estallido social. Uno no entiende cómo en el gobierno Duque la gente, sencillamente porque le anunciaban un incremento de 200 o 300 pesos, salía a las calles, y hoy día con estos incrementos tan enormes parece que la gente estuviera anestesiada. Yo creo que el gobierno debe tener cuidado, porque de seguir dándose este tipo de incrementos, seguramente el consumidor final va a empezar a rebelarse. ¿Sí? Si uno revisa en detalle cómo es el parque automotor en el país, no todo el que tiene vehículo en Colombia es una persona realmente que tiene gran poder adquisitivo. Uno revisa y gran parte del parque automotor en el país, yo diría que la mayoría, es decir, de cerca de 15 millones de vehículos entre automóviles y motos, casi hay 9 millones de motocicletas en el país, y sabemos que quienes utilizan su motocicleta, que casi todas utilizan gasolina corriente o extra, es gente con un muy bajo poder adquisitivo, son mensajeros, son mototaxistas o son personas que utilizan este medio de transporte para poder resolver la movilidad hacia sus trabajos o hacia sus tareas. Entonces creo que el gobierno debe revisar esto con mucho más detalle, con mucha mejor óptica, y viendo cómo no genera tanto impacto hacia el consumidor final.